Hola, muy buenas noches. Soy Alisa Durán y les doy la bienvenida a un episodio más de Entre Justos y Pecadores. En este podcast hoy vamos a conversar con el congresista liberteño Diego Alonso Fernando Bazán Calderón, a quien le vamos a dar la bienvenida. Alisa, es un gusto como siempre estar contigo y bueno, presto a poder responder todas las preguntas. Gracias por la invitación. Gracias por su tiempo, congresista. Hoy día no vamos a llamarlo congresista, hoy vamos a conocer a Diego Alonso, a ese joven prometedor que ha salido de su región, además que ha decidido dedicar su vida a la política. Cuéntame de tus inicios, ¿cómo ingresas a la política? Bueno, de una manera bastante particular, yo siempre comento que, bueno, no soy el primer político en mi familia. De hecho, mi abuelo y mi padre también dedicaron gran parte de su vida a la política, y más que hacer una vida política, una vida sindical. Vengo de un distrito azucarero, soy de Laredo. Entonces, Laredo es muy conocido por ser la tierra de los Tigres del 32. Ahí se gestó la revolución aprista del año 32. ¿Tu Y familia es aprista entonces? sí, por supuesto. Vengo de una familia, la cuarta generación aprista. Eh, de hecho, mi abuelo estuvo preso durante el gobierno militar de Velasco Alvarado, precisamente por sus posiciones políticas. Mi padre también fue otro gran dirigente azucarero y hicieron una vida sindical. Yo sabía desde muy niño que lo que quería hacer en el futuro era ser político. Siempre recuerdo que le decía a mi padre: a los 18 voy a ser alcalde y a los 25 congresista. Y ahora Entonces, estás con los 33 sí. cumpliendo esa gran meta. Más que meta, es un sueño, una vocación de servicio que se te ha despertado desde muy joven. Sí, por supuesto. Llegué a los 30 años al Parlamento, soy el tercer parlamentario más joven. Está Alejandro Cabero, está Rosángela Barbarán, que son un poco más jóvenes. Una gran responsabilidad, por supuesto, pero muy comprometido, y además agradecido con Rafael López Aliaga, que fue mi profesor en la universidad. Lo conocí cuando tenía 15 años y Rafael siempre cultivamos una amistad. Y de hecho, cuando él postula, yo no sabía que él iba a postular en realidad lo llamo a Rafael y le digo un día: oye Rafael, quiero que una recomendación, mira, me han propuesto ser candidato al Congreso por este partido político, ¿no? Y ¿Por qué Rafael, partido te habían propuesto en ese entonces? Si se ya puede decir. no quiero decirlo Ok. ahora, porque va a levantar un poco el polvo, pero Rafael me dijo: Diego, tienes que venir conmigo porque yo voy a postular. En ese momento era una locura, porque a Rafael realmente en ese momento nadie lo conocía. Entonces le dije: oye, pero estás loco, ¿no? Todavía nadie te conoce, Rafael. Entonces era un gran empresario, por supuesto, muy reconocido por eso, pero políticamente no tenía una presencia. Y me dice: si eres mi amigo, me vas a acompañar. Y era un sacrificio en ese momento. Dije yo: Porque tu familia, ¿qué dijo? Tu familia que venía de toda una casta prista y a ir a un partido como Renovación, que no necesariamente tienen los mismos ideales, digamos. eh, era un momento bastante complicado para el partido, había perdido la inscripción. Entonces era todavía subsanable y no se veía mal, de verdad, porque muchos compañeros, de hecho, migraron a otros partidos también, Es ¿no? lo que lo En ese salva a la momento. mayoría que hemos pertenecido a partidos, ¿no? No me salí, perdimos la Sí, inscripción. pero es realmente lo que nos salva, ¿no? Y bueno, tomé la decisión, muy agradecido definitivamente por Rafael. Eh, Fue una bonita experiencia, una campaña sui generis porque estábamos en pandemia todavía. Rafael no aparecía en las encuestas, nosotros todos los meses yo decía: un mes más hay que darle, ya va a salir de otros, y luego apareció. Rafael se convierte en el outsider de la elección, logramos competir con fuerza, salí elegido el más votado de la región, bastante joven. Tú ya Eh, venías haciendo una militancia política. sí, por supuesto, yo fui secretario de la CHAP, luego fui secretario de la JAP, luego cuando intenté 3 veces escribir en el partido aprista, siempre lo digo y eso se lo reclamo a la dirigencia del partido: nunca procesaron mi ficha de inscripción, que le ha pasado Y a que hoy en muchos. día deben estar bastante arrepentidos de haber perdido a un talento en No su sé, creo partido. que, creo que en este momento no estaría en el Congreso si hubiera seguido. Bueno, por algo suceden las cosas. Eh, Luego milité en un movimiento regional, postulé a la alcaldía de mi distrito a los 22 años, bastante joven, me fue bastante bien.
No gané esa elección, pero me dejó una expertise interesante. Luego el alcalde provincial que ganó en ese momento con el movimiento regional me llevó como funcionario a la municipalidad. Hice un trabajo bastante interesante de reordenamiento público, tenía a cargo toda la policía de comercio informal. Fue una experiencia con 23 años, o sea, era muy interesante. Y me gané un espacio regional porque la gente me veía poniendo orden en las calles, ¿no? Decían, oye, este casi niño está acá viniendo a poner orden. Entonces, y esa experiencia creo que logró ganarme un espacio interesante que me permitió llegar al Congreso después, ¿no? Claro, capitalizar esa votación de ciudadanos con ciudadanos que te han visto trabajar desde muy joven es interesantísimo porque no podemos decir que Diego Bazán es un aventurero político, porque pese a su juventud, la mayoría entra a la política bastante mayor, además. Sí, creo yo que ese es el gran problema hoy en la clase política del país. Creo que es el gran problema con los partidos políticos, que no tienen semilleros de nuevos rostros juveniles. Creo yo que están perdiendo mucho los partidos políticos porque como no preparan nuevos rostros, no tenemos liderazgos juveniles, siempre tenemos a los mismos caudillos, siempre tenemos a la misma gente y un grave problema porque vemos pocos cuadros en gobiernos locales, vemos pocos cuadros nuevos en el Congreso, siempre a los jóvenes los relegan los últimos números, a pesar de que ese es un Congreso bastante extraño, te voy a decir, en el sentido de que es el primer Congreso de toda la historia republicana con la mayor cantidad de jóvenes. De hecho, somos 35 parlamentarios menores de 40 años. Eso no había pasado nunca en la historia del Congreso. Por primera vez en el Congreso hay una mesa multipartidaria de jóvenes parlamentarios, de la cual soy presidente, donde estamos 18 parlamentarios menores de 35 años. Entonces, estamos trabajando iniciativas en beneficio de la juventud, pero finalmente son los partidos políticos quienes deciden qué número le dan a los jóvenes. Y yo te voy a decir, de todos los jóvenes que hemos entrado, solo 3 hemos ingresado con el número 1. Después a los jóvenes te mandan al 14, te mandan al 15. Si son 5 en tu región, te mandan al número 5. O sea, hay esa desidia de parte de los líderes políticos para darlo a los jóvenes, relegarlos, cuando debería ser al revés, cuando los jóvenes deberían liderar las listas para el Parlamento, ¿no? Y creo que esa carga, como tú bien dices, que ahorita está pesando sobre los jóvenes que nos están representando en el Congreso, es lo que va a terminar un poco determinando de cuántos jóvenes más vamos a tener, pero jóvenes preparados, porque si ustedes no hacen ahorita un buen papel en el Congreso, también van a echar la culpa a la juventud que no les ha dejado, digamos, terminar de cuajar su tema político, ¿no? Sí, particularmente es interesante de que si tú haces un recuento de quiénes son los congresistas que no han tenido problemas en este Parlamento, te vas a dar cuenta que son los jóvenes. O sea, los que han tenido problemas en el Parlamento, han sido procesados en la Comisión de Ética, por ejemplo, son los parlamentarios adultos. ¿Tú has estado como presidente en el Soy presidente actualmente de la Comisión de Ética. De hecho, ayer pasó algo particular. Ayer he pedido públicamente que la Comisión de Ética debería desaparecer. ¿Por qué? No ha funcionado la Comisión de Ética. En mi presidencia ha cambiado muchas cosas. Hemos hecho grandes esfuerzos, por ejemplo, en sancionar parlamentarios. Modifiqué el reglamento del Código de Ética Parlamentario. Pasamos de procesos que duraban 7 meses a un máximo de 2 meses y medio. O sea, modifiqué el reglamento. Celeridad ante todo. Celeridad. Incluimos los procesos en flagrancia. Si un parlamentario se encontraba en flagrancia, en 12 días está fuera del Parlamento. Eso no se había planteado nunca antes. Pero adicionalmente a ello, tuvimos sanciones a parlamentarios. ¿Y a qué me refiero con sanciones? Tenemos 3 parlamentarios con 120 días, 4 parlamentarios con 60 días, pero no es solo la comisión, es que luego esto pasa al Pleno, y el Pleno del Congreso no tiene voluntad finalmente de votar, están casos 2-3 meses dormidos. Entonces, cuidándose las espaldas también ahí. Hay un espíritu de cuerpo terrible, eso hay que decirlo, porque hay tantos procesados que muchas veces no quieren tocarse los temas. Entonces, creo yo que es momento de que la Comisión de Ética Parlamentaria, no estoy tirando la toalla, como se dice criollamente,
creo que es momento de que la Comisión de Ética Parlamentaria sea un órgano ajeno al Congreso, a los propios congresistas. O sea, lo que estás proponiendo es que esto, al ser el fiscalizador, el ente fiscalizador no puede ser juez y parte. No puede ser juez y parte, por supuesto. En otros parlamentos hemos visto sancionados por montones. Creo que otra es la dinámica en el Parlamento. Porque había una oposición bastante firme, no había mucha pasada de mano, digamos. Es que no puedes estar protegiendo a alguien que tiene faltas éticas que lindan con lo delincuencial. Hoy tenemos no solo faltas éticas, tenemos delitos que se han cometido. El tema de recorte de sueldo es gravísimo, es el acto más miserable que puede existir de parte de un parlamentario. Entonces, tenemos colaboradores del Parlamento que hoy no quieren declarar en la Comisión de Ética. ¿Por qué no quieren declarar? Porque tienen miedo de repente a represalias. ¿Sí? Tenemos poca confianza de parte de la población, no vemos sancionados. La prensa todas las semanas saca nuevas denuncias sobre parlamentarios. Creo yo que el planteamiento sería un órgano externo al Congreso de la República, de repente integrados por representantes, un representante del Poder Judicial, un representante de la Defensoría del Pueblo, un representante de los exparlamentarios, y que los procesos sean céleres. O sea, puede respetar el debido proceso en un máximo de 15 días sin ningún problema. El ejemplo más claro es los procedimientos en flagrancia, ¿no? En 15 días tenemos audiencia, recolección de pruebas y hechos, y informe final en 5 días, en 15 días, y se acabó. No se necesita un proceso tan largo. No se necesita realmente. Porque también se presta esto para esos negociados que tanto la población reclama, ¿no? O que se puede malinterpretar en todo caso. Por supuesto, y esto debería ir directamente al Pleno del Congreso. O sea, un colegiado elabora el informe y directamente a votación del Pleno. ¿Y por qué digo inmediatamente? Porque en la comisión, y cuando tú dilatas lo que has dicho, se podría conversar, se podría dilatar más el tema. Si tú mandas directamente al Pleno en 15 días, no hay posibilidad de negociación, no hay posibilidad de conversación, y lo que tendría sí sería sancionado, ¿no? Claro, además si es flagrancia, ¿no? Debería ser inmediato. No, la flagrancia es inmediata, eso no le damos vuelta, pero los otros casos que no son en flagrancia, como son la mayoría, el 90% de los casos no son en flagrancia, deberían verse de manera inmediata. También hemos visto en un momento que había sancionado a una parlamentaria que era de tu propia bancada y que te ha tocado poner mano dura en ese momento. Sí, es bastante complicado. Le dimos una sanción de 60 días a la parlamentaria, reaccionó un poco mal, ¿no? Creo que se fue. Sí, se fue levantando la voz. Creo yo particularmente que esa es la más grande demostración de que somos objetivos e imparciales, o que por lo menos mi presidencia ha tratado de cambiar. Pero yo me voy al futuro. Se tienen que corregir las cosas al futuro. ¿Cómo ha quedado tu relación con en ese entonces tu compañera de bancada? Bueno, yo soy bastante diplomático en ese sentido. Yo no le guardo ningún rencor, no tengo nada contra ella. De hecho, lo sigo considerando una compañera de trabajo, incluso una amiga. Yo creo que aprendió ella la lección, ¿no? Y espero que este tema no se vuelva a repetir en el futuro, ¿no? Está entonces demostrado de manera pública que ese eslogan del congresista, tu congresista que sí trabaja, lo estás manteniendo. He visto mucho en tus reels, tu congresista que sí trabaja. Pega mucho, sobre todo en mi región. Yo creo que ahí hay un gran problema, hay una distorsión de la realidad de varios parlamentarios. Si tú eres elegido por una región, tu obligación es representar esta región. Se modificó el reglamento del Congreso de la República en los últimos años, de hecho en este periodo, y ahora se le permite a un congresista viajar a cualquier ciudad del Perú. Creo yo que ahí hay una distorsión. ¿Pierden el foco? Sí, por supuesto, pierden el foco, se desconectan de su región, hay mayor descontento de parte de la población. Creo yo que necesitamos congresistas más cercanos. Hay poca representación en el país. He visto duras críticas en las últimas semanas en los medios diciendo tienen un 10% de aprobación. Claro, ¿por qué? Porque la población, el poblador que te elige, ojo, cada día la realidad es que te eligen a los congresistas con menos votos. Si vemos en el 2011, 2016, 2019 y 2021, va decayendo la votación de un parlamentario. O sea, ves cuánto recibió el parlamentario más votado, y esto demuestra que hay poco interés del poblador de votar por un congresista. Pero además, cuando termina votando por el parlamentario, él espera que el parlamentario sea ejecutivo. Él espera que el parlamentario le haga una carretera,
que le haga un hospital, que le haga un colegio. Sí podemos ayudar a empujar algunos temas porque es parte de nuestra actividad de representación. Y de gestión. Y de gestión. No le digo gestión porque se entiende mal. El congresista no puede ser un gestor. El congresista Un fiscalizador. Un fiscalizador, hace representación, legisla, pero ese es el 10% de lo que haces. El 90% de lo que tú haces es representar, es empujar los proyectos que vienen las organizaciones sociales de base, de los alcaldes que te piden ayuda. Entonces, si el congresista está lejano y el congresista no puede ejecutar, el poblador le quita el voto en la próxima elección. Entonces, necesitamos congresistas más presentes que vayan a su región. Necesitamos, por ejemplo, que los congresistas tengan una oficina de representación parlamentaria. Solo el 10% de los parlamentarios tenemos oficina, que la pagamos con nuestro propio presupuesto. O sea, el Congreso no da un sol para abrir una oficina de representación. El Congreso no te da un sol para combustible, para tener un vehículo en el cual movilizarte. O sea, si mañana yo quiero ir a la provincia más alejada de mi región, lo tenemos que hacer con nuestro sueldo, correcto, no tenemos ningún problema de hacerlo, ¿no? Pero creo yo que no hay esa cercanía del ciudadano con su congresista. Y las críticas de las últimas semanas vienen porque se ha especulado de que no van a ser 130 diputados, sino 200 y tantos. La realidad es que hoy en el país hay una subrepresentación. En una democracia desarrollada, lo mínimo es un congresista cada 80.000 habitantes. En el Perú tenemos un parlamentario cada 320.000 habitantes. Entonces, al no tener una representación cercana, no existe, por ejemplo, un congresista por provincia, o no va a haber un diputado por provincia. Cuando si existiera un diputado por provincia, el diputado estaría más cerca a sus problemas, más cerca a su realidad. Tendríamos quien defienda mejor a las provincias más olvidadas del país, ¿no? Pero lo que la gente en este sentido debe pensar, si esta mínima cantidad de congresistas no se pueden filtrar bien, porque vemos lo que pasa adentro, vemos quiénes terminan llevando al poder. Yo sé que esto viene a partir de los partidos políticos que tienen que filtrar bien a sus candidatos. Hay esto de los presupuestos. Ahora, por un lado, quizás estos gastos de representación debería más bien moverse para que en vez de traslado y tal, que usan ese dinero, sería quizá para poner en la oficina en la región y atender estas iniciativas que mencionas. Por supuesto, los filtros los tiene que poner un partido político. Lamentablemente la cantidad de delincuentes que llegan a ser autoridades en el Perú es grande, porque el partido político no lo filtra, la ventanilla única que existe no sirve, o sea, no solo basta con tener antecedentes judiciales, penales, tenemos que ir más allá. Porque hay muchos parlamentarios y políticos en general, autoridades que llegan con cuestionamientos graves de temas éticos, ¿no? Maltrato o violencia familiar, incluso agresión a animales, por ejemplo. Ese tema tiene que filtrar el partido político. Pero coincido sí contigo que los gastos de representación se tienen que no incrementar, sino distribuir de una manera mejor, ¿no? Por lo menos que el Parlamento sí asuma, por ejemplo, el tema de una oficina para que el poblador, el ciudadano, tenga dónde acercarse si quiere reclamarle a su parlamentario, si quiere coordinar con su parlamentario, que el parlamentario tenga la obligación de todos los fines de semana atender a sus ciudadanos para tener una cercanía, porque tú no sabes ni siquiera dónde encontrar a tu parlamentario. Tienes que venir hasta Lima. ¿Dónde vas a reclamar? ¿Dónde vas a reclamarle, por supuesto? Y tienes que venir hasta Lima, como Sí. dices. Si no, ¿en qué momento vas a fiscalizar o, digamos, pedir cuentas a tu parlamentario si él viene a ejercer labores en Lima y a muchos la próxima vez que lo vuelven a ver es en elecciones? Y además, lo que es importante aclarar, por ejemplo, es qué hace el parlamentario, por ejemplo, de Loreto, qué hace el parlamentario, no sé, de Pasco para ir a las provincias más alejadas cuando tiene que ir en bote, por ejemplo, en Loreto, 10 horas en bote para llegar, y que alquilar un bote te cuesta 6.000 soles, por ejemplo. Entonces, ¿cómo logras que un parlamentario logre pagar esto en una semana, ¿no? O pretenda alquilar una camioneta para ir a un lugar tan alejado? No me quejo del sueldo del parlamentario, yo creo que el parlamentario... Ahora, imagínate si no solamente yendo al parlamentario, sino al ciudadano. ¿De dónde va a pagar esos 6.000 soles si tiene un enfermo para sacarlo? Por supuesto. A atenderse. Debemos cambiar la dinámica del Parlamento para hacer un Parlamento
más cercano a la ciudadanía. Mira, y frente a tantos cuestionamientos, tantas deficiencias que tiene el Parlamento en general, porque no vamos a hablar de específicamente porque todos los parlamentos son malos, uno se supone que es menos malo que el otro, por eso luego sacamos y pedimos uno nuevo y terminamos siempre con el mismo problema, ¿no? Porque no partimos con esta raíz de los filtros en los partidos políticos. ¿Cómo se le explica a la gente la real importancia que tiene el Parlamento para con ellos? Bueno, en muchos lugares del mundo los parlamentos no son populares. En realidad la aprobación es bastante baja. Sin embargo, en el Perú se hacen grandes esfuerzos, o este parlamento hace grandes esfuerzos en ganarse una desaprobación. Porque realmente no llegamos o no conectamos. Y yo insisto que es necesario tener una mayor representación. Yo creo que no representa un gasto adicional al Estado, por ejemplo, la bicameralidad. Tener senadores y diputados mejora la calidad legislativa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tendríamos una Cámara alta, una Cámara revisora de los proyectos de ley que los diputados con mayor juventud, con mayor ímpetu, porque para ser diputado los requisitos son 25 años, para ser senador 45 años o haber sido parlamentario, o sea, ya venir con el expertise. Creo que la política requiere profesionalización. Yo creo que la reelección, por ejemplo, de políticos debería validarse. Por eso es importante la reelección de alcaldes, por ejemplo, porque tienes alcaldes con mayor experiencia, autoridades con mayor experiencia, diputados, senadores con mayor experiencia, y que mejora la calidad legislativa de representación. Creo que en el 2031 tiene que ampliarse la cantidad de diputados. Por ejemplo, tener un diputado por provincia sería muy importante para llegar a conectar con el poblador y la necesidad directa que pueda tener la provincia, teniendo en cuenta hoy que tenemos casi 1.800 alcaldes entre distritales y provinciales que tocan y ruegan para que sean atendidos por el Ejecutivo. Pero, Entonces, ¿y ahí no habría un poco una doble función si hay un representante en el Parlamento por provincia, el alcalde y el gobernador regional, que también tienen un rol dentro de la zona en la que están gobernando? es que la función es completamente distinta. Hoy la lógica del parlamentario es distinta. Yo soy parlamentario de la región La Libertad y es totalmente distinto al trabajo que hace el alcalde o el gobernador, quien es 100% ejecutivo. ¿Pero es necesario agregar uno más? Sí, es necesario porque más? tú tendrías un aliado directo, porque el parlamentario resulta siendo un aliado directo al alcalde en los intereses que necesita defender. Hoy me da una pena ver a los alcaldes formando cola fuera de los ministerios esperando ser atendidos. Alcaldes que nunca son atendidos, alcaldes que les falta una voz a nivel nacional que los pueda representar. Los problemas que pueda solucionar un parlamentario son distintos a los problemas que pueda solucionar, por supuesto, un alcalde. Y el aparato público requiere siempre de gente que tenga especialización. Funcionarios y, por supuesto, políticos, autoridades. Y esa responsabilidad tienen los partidos políticos. Y ahora los partidos políticos nacen, se desarrollan y mueren en 5 años. O sea, no tenemos partidos políticos sólidos y eso es lamentable también, ¿no? Solo han quedado unos pocos, pero ahora en las siguientes elecciones van a haber 40 ¿sí? políticos ese es hábiles. otro gran problema que tiene que corregirse. Creo que el Parlamento, y este Parlamento ha fallado en no acelerar las reformas electorales, por ejemplo, que se requieren. Renovación por mitades, por ejemplo, de los miembros del Parlamento ayudaría mucho para que el ciudadano tenga una herramienta para evaluar a su parlamentario y decir él es bueno y él no. Y en esta reforma que hicieron, ¿por qué no se ha agregado Es que eran dos temas distintos, ¿no? Se trabajó tanto en la reforma que se hizo para la bicameralidad, no podíamos agregar ahí renovación por mitades porque todavía hay cierta parte, o sea, una gran cantidad de parlamentarios que no están de acuerdo, pero considero que es importante y de repente el próximo parlamento lo podría hacer. Sería importante. Luego tenemos otras herramientas que permitirían, por ejemplo, que el ciudadano elija mejor a su parlamentario y que el partido político asuma una mayor responsabilidad al momento de elegir a quiénes son sus candidatos, ¿no? Y esta sería un poco la intención para que desaparezcan los movimientos regionales entonces, ¿no? La intención de desaparecer los movimientos regionales es clarísima. Tenemos que fortalecer los partidos políticos. Ahora, no es la idea tampoco que haya una oferta de 40 partidos políticos. Las vallas tienen que ser más altas. Los partidos políticos, las vallas tienen que ser más altas para que un partido político logre inscribirse. Ya, por lo menos debemos exigir 1 millón de afiliados, 1 millón de firmas
para poder inscribir un partido político, para que tengas menos oferta. ¿Por qué menos oferta? O sea, correcto, tienes derecho a intentar hacerlo, pero tiene que ser la valla. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo las posiciones ideológicas. Por ejemplo, tenemos 10 partidos de derecha, tenemos 10 partidos de centro, tenemos 10 partidos de izquierda. Y otros 10 que no saben a dónde van. Exactamente, finalmente terminamos confundiendo al votante, como sin ningún problema podrían ir juntos, y como sucede en una democracia desarrollada, donde la posición política siempre se va a conjugar en un frente que agrupe varios partidos políticos, ¿no? Es bastante interesante esto de la incidencia, sobre todo de los partidos políticos, porque también promovería, digamos, la militancia activa de alguien que quiera hacer una carrera política y no algunos aventureros que aparecen de la noche a la mañana, postulan y si no salen, se desaparecen o hasta que la chuten, ¿no? Pero no hacen militancia. Es que es el problema. Volvemos a lo que te decía inicialmente, de que los jóvenes hoy tienen una gran desidia de participar en política porque están asqueados de la clase política del país. Entonces, no tenemos jóvenes que tengan liderazgos firmes en los partidos políticos, porque una, les niegan la participación, otra es porque no hay incentivos para los jóvenes para pertenecer a un partido político. Entonces, al no tener una nueva clase política, al final el perjudicado es el país, porque tenemos candidatos improvisados que nunca han hecho militancia política y que a los 40 años simplemente por ambición se les ocurre postular a un cargo y las consecuencias las terminamos pagando nosotros, pues, ¿no? Y es por eso de que hoy tenemos tantos improvisados, ¿no? Y tantos, bueno, no errores, sino horrores dentro de la política en general. Alcaldes, gobernadores regionales, parlamentarios. Sí, por supuesto. Yo veo la gran demuestra en el Parlamento, ¿no? Si tú haces un muestreo y le dices cuántos han hecho realmente vida partidaria, el 20%, y es mucho. La mayoría no ha hecho vida partidaria. La mayoría, y de hecho en este Parlamento nos hemos dado cuenta que incluso muchos pensaban que no iban a salir elegidos y de pronto salieron elegidos. O sea, fue un tema de suerte. Entonces, insisto en que la responsabilidad es de los partidos políticos. Por ejemplo, si bien es cierto, ¿por qué es importante un Parlamento? Porque es la más grande representación popular, ¿correcto? En un Parlamento tienen que estar absolutamente todos. Yo insisto, trabajadores manuales, obreros, intelectuales, absolutamente todos tienen que estar representados en un Parlamento. Pero sí tenemos que los partidos políticos, la gran responsabilidad, por eso reciben financiamiento público, que capaciten, que todo aquel que quiera llegar al Parlamento tiene que recibir una inducción de por lo menos un año sobre la práctica parlamentaria, sobre cómo tener iniciativas legislativas de calidad, sobre cómo representar mejor a la población, cómo hacer un trabajo de fiscalización efectiva, cómo realmente buscar a las autoridades y cogerlas del cuello y decirles, oye, tú estás haciendo mal, y denunciarlos públicamente o invitar a que el Ministerio Público inicie investigación, a que ingrese la Contraloría. ¿Por qué? Porque llegan parlamentarios que nunca tuvieron experiencia en la parte pública y les cuesta 2, 3 años aprender. Y perdemos esos 2, 3 años perdidos y recién los últimos 2 años son productivos. Mira, antes este presupuesto del que mencionas se usaba para hacer formación política, pero no recuerdo si es esta legislatura la que ha aprobado de que ese presupuesto se use para cualquier gasto que tenga el partido. No lo hemos aprobado nosotros, creo que es una disposición que se aprobó en el anterior Congreso, pero sí, deberíamos volver a lo mismo. Hoy los partidos políticos utilizan la mayor parte de este presupuesto en planillas. Y para sacar copias. En planillas fantasma, en sacar copias, varios en alquilar locales, por ejemplo, ¿no? Esto es gravísimo. En lo que debería invertirse este dinero, por eso el planteamiento que tenemos desde la mesa multipartidaria de jóvenes parlamentarios es poner una cláusula donde el 90% de este presupuesto se tenga que sí o sí utilizar en la formación de jóvenes políticos, ¿no? Finalmente va a ser el resultado de lo que legislen en su momento y de los beneficios que puedan traernos para la ciudadanía en general. Por otro lado, hablemos de cuáles han sido hasta hoy, porque sabemos que todavía te quedan 2 años más en gestión, cuáles han sido tus logros como congresista para tu región, qué es lo que has prometido y qué es lo que hasta ahora estás consiguiendo para ellos. Bueno, te agradezco la pregunta porque hago un trabajo muy fuerte a nivel regional. Por ejemplo, nosotros
Hemos impulsado como parte de la labor de representación más de 18 proyectos de electrificación en zona rural, que es importante. Ahí no hay absolutamente, no decir, oye, está intentando hacer gestión porque hay una coima al respecto. No, porque son proyectos que los ejecuta el gobierno central, no los ejecutan los gobiernos locales, pero que hemos logrado, por ejemplo, y la alegría más grande, que poblaciones que nunca han tenido servicio eléctrico hoy lo tengan. Hemos logrado que 700 caseríos y más de 80 centros poblados en la región La Libertad tengan acceso a Wi-Fi gratuito, por ejemplo, un proyecto que se inicia en octubre de este año. Hemos impulsado, por ejemplo, la construcción del nuevo Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, que ya va en camino. Hemos impulsado la construcción de 3 grandes hospitales a cargo de salud. Está Chocope, está Laredo, está el nuevo Hospital Lasarte en Trujillo. Es gestión desde nuestro despacho. Atendemos todas las semanas a la población, solucionamos una serie de temas, pero adicionalmente una producción legislativa bastante importante. Yo resalto, por ejemplo, la alerta Amber. No se tenía en el país para personas desaparecidas. Lideramos los índices de personas desaparecidas en Latinoamérica y no teníamos la alerta Amber que ya se utiliza en varios países del mundo. Hoy está reglamentándose. En 2 semanas sale la reglamentación de la alerta Amber. Vamos a poder tener paneles publicitarios, los periódicos, las redes sociales, el WhatsApp, para alertar cuando un niño desaparece, por ejemplo. Es un proyecto de ley que ya está aprobado, es de mi autoría. Tengo 12 proyectos, 12 iniciativas legislativas vinculadas a seguridad ciudadana. La región La Libertad es la región más violenta por la delincuencia. Sí, por la delincuencia. Y me gustaría un poco tocar este fenómeno porque yo vengo repitiendo hace mucho tiempo que el gran problema hoy, el gran enemigo de la democracia hoy en el país, el gran enemigo de la seguridad ciudadana hoy en el país es el narcotráfico, es el lavado de activos y es otro gran problema que es la minería ilegal. La minería ilegal hoy a lo largo y ancho del país utiliza a las organizaciones criminales para sentar su fuerza. Hoy la minería ilegal compra autoridades en todo el país. No quede duda que el próximo Parlamento tendrá diputados, tendrá senadores financiados por la minería ilegal. Y tenemos que ponerle un alto a esto. Se lo he dicho a la Presidenta de la República. Tenemos que combatir de manera efectiva a la minería ilegal. Tiene que entrar la SUNAT a ver estas grandes fortunas que hoy hay en todas las ciudades. En mi región, La Libertad, por ejemplo, hay 15.5% de inflación alimentaria, cuando el promedio nacional es de 5%, o sea, hay 3 veces más. Hay mucho dinero circulando en las calles, uno va, todas las semanas se abren restaurantes, discotecas, hay mucho dinero dando vueltas. Entonces, no nos hemos vuelto a Tijuana, nos hemos vuelto a Sinaloa, en Trujillo. A ese nivel. A ese nivel. Entonces, hay 347 asesinatos que se cuentan el año pasado, solo el 10% se ha resuelto. El promedio de asesinatos por cada 100.000 habitantes en Trujillo es de 16. Estamos al nivel de Río de Janeiro, que es la más peligrosa de Brasil. En provincias como Patás tenemos 62 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En Virú 42. El promedio de Ecuador en su año más violento ha sido 49. O sea, estamos a ese nivel y asesinatos que nunca se resuelven. ¿Y quiénes son los llamados a solucionar este problema? El sistema de justicia, claramente, y la Presidenta de la República es la única que puede liderar, y el gobernador regional. ¿Y por qué lo digo? Porque la población reclama al Congreso y dice, tenemos que tener leyes más duras. ¿De qué sirven hoy las leyes más duras? Si al momento de aplicarla... Es letra muerta, porque el policía no investiga el asesinato, el fiscal no procesa y el juez no sentencia. O sea, hay total impunidad. Hoy sale barato matar. Hoy por 500 soles un sicario te mata en la región La Libertad. ¿Por qué? Porque sabe que nunca va a ir a la cárcel. Y no le va a pasar nada. Exactamente. Entonces, como tienes impunidad, como de los 347 asesinatos del año pasado, solo 30 se han resuelto, entonces sabes que si matas no vas a ir nunca a la cárcel. Entonces sale barato matar. Por eso que hoy se ha revivido un delito, por ejemplo, como el secuestro, que no se veía en los últimos 20 años en el país. Y vamos a seguir. Esto es una bola de nieve que tiene que controlarse de alguna manera. ¿Y qué respuesta te da ante esto la Presidenta de la República y el Ministro del Interior? Hay un Ministro del Interior y el último Ministro del Interior tiene bastante voluntad de trabajar. Lo he visto, por ejemplo, haber resuelto este secuestro es un gran precedente, pero necesitamos tener un presupuesto directo
a la lucha contra las organizaciones criminales. Es un secuestro ante miles. Es un secuestro que ha permitido que el tema no dé vueltas, porque yo digo siempre, un secuestro es una bola de nieve. Si no solucionas uno, lo que va a hacer es que otras bandas comiencen a secuestrar. Entonces esto marca un precedente para evitar que se secuestre. Hoy se ha paralizado el secuestro, pero lo que siguen en todo el país son las extorsiones, algo que se ha generalizado en todo el país. Entonces el Congreso está próximo. De hecho, ayer estuvimos debatiendo el predictamen de la ley de terrorismo urbano y el presidente del Poder Judicial ha dado su visto bueno. Es algo que tiene que aprobarse. Pero tenemos que tener una reforma total al sistema de justicia hoy en el país. ¿Has presentado alguna iniciativa al respecto? ¿Estás trabajando en algo al respecto? En proyecto de seguridad ciudadana, por supuesto. He presentado un proyecto de ley para bloqueo de las líneas celulares que se usan para la extorsión de manera inmediata. Si hoy me llega un mensaje extorsivo, voy a la comisaría que está acá enfrente, presento mi denuncia. Con solo la denuncia policial voy a Occitel y Occitel tiene la obligación de en 72 horas bloquear la línea de celular. Hay que dejar desarmado al extorsionador. Segundo, el tema de bloquear las cuentas bancarias y las cuentas de Yape o de Plin. Es el proyecto que estoy presentando. He presentado la ley del terrorismo, el proyecto de ley del terrorismo urbano. He presentado el proyecto de ley de legítima defensa. Si hoy alguien se mete a mi casa, un delincuente se mete a mi casa y yo tengo una olla con agua caliente y lo mato al delincuente con el agua hirviendo, no tengo que ir a la cárcel porque estoy haciendo legítima defensa. No debería. Sí, por supuesto, pero hoy esto queda a discreción de un juez, ¿no? De un mal juez. He presentado el proyecto de ley que agrega otra variable más a la prisión preventiva. Hoy la realidad es que un policía detiene a un delincuente y se da cuenta que 2 meses antes ya lo había detenido, pero está con comparecencia restringida. Quiere decir que un mal juez le dio comparecencia restringida porque el delincuente demostró tener arraigo, demostró tener un trabajo, entre comillas, demostró tener hijos, entonces el juez le dio comparecencia restringida. Entonces estamos hablando de una variable más que es representar un peligro para la sociedad. Todos los delincuentes representan un peligro, o sea, se van con cárcel efectiva. ¿Y eso no genera una sobrepoblación en las cárceles? Por supuesto, pero no es una excusa decir las cárceles están hacinadas, por eso no envío al delincuente a la cárcel. Y esa es otra excusa más de los jueces para no enviar a la cárcel. Entonces, otro planteamiento que le he dicho a la presidenta es reforma penitenciaria urgente. El ministro de Justicia hace 4 meses ha informado que están trabajando en la construcción de nuevos penales. Se requieren por lo menos 5 o 6 penales de máxima seguridad hoy en el país. Aunque la solución, ¿crees que sea crear más penales? Indiscutiblemente, porque tenemos una sobrepoblación de alrededor de 25.000 reos hoy en el país. Se requieren más penales de máxima seguridad en lugares alejados. Pero, por supuesto, no solo es reformas penitenciarias, son una serie de acciones que se tienen que tomar. Por ejemplo, defensa jurídica para los policías que matan delincuentes. Que muchas veces no los abaten porque saben que pueden ir presos, ellos son el sostén de policía, su familia. El policía se va a la cárcel, el delincuente no se va a la cárcel. Y termina siendo el malo. No tienen patrulleros, o sea, no hay presencia policial en las calles. Para muestra un botón, esta comisaría acá al frente, si no es porque la municipalidad está a la vuelta. Claro, le da apoyo con camionetas, pero las comisarías en todo el país no tienen camionetas. Los policías no disparan porque no tienen balas, porque tú sabes que si un policía dispara, el comisario le termina cobrando la bala que disparó. No tiene un chaleco antibalas el policía, no tiene defensa jurídica, entonces el policía está a merced del delincuente. Y el delincuente está mejor armado y más equipado que el propio policía. ¿Y de dónde salen todas esas armas de las organizaciones criminales que son armas de largo alcance que se compraron de manera legal? Hoy yo voy a una armería y Sucamet me da licencia en tiempo récord para comprar un arma de largo alcance para caza o uso deportivo. ¿Por qué? Porque antes de hacer esta modificación podías comprar las armas que quisieras. Un sujeto en La Libertad, por ejemplo, ha comprado 83 armas de largo alcance valorizadas en 1 millón de soles. ¿Cómo es posible que Sucamet le haya autorizado? Y esas armas, ¿dónde terminan? Finalidad? Porque finalmente va a la comisaría y dice, presento mi denuncia porque se me ha perdido el arma. Y en Perú no es que haya caza recreativa, además. Claro, y adicionalmente a ello, ¿no? Entonces, yo soy portador legal de armas, pero me parece nefasto que no haya un límite para el uso de la compra de armas, por ejemplo. Hoy se extorsiona con dinamitas en todo el país. ¿De dónde provienen estas dinamitas?
La trazabilidad es clarísima. Tú puedes saber de dónde viene una dinamita porque las fábricas de explosivos en el Perú son contadas con los dedos de la mano. Y para su venta tiene que ser Por un conducto regular. Eso a legal. través de la minería. La minería hoy, entre comillas, artesanal, que yo estoy de acuerdo con la minería artesanal porque es ancestral en el Perú, pero la minería ilegal se disfraza de artesanal, compra la dinamita, se la termina entregando a los delincuentes y hoy consigues un cartucho de dinamita por 50 soles para ir a extorsionar a cualquier familia o empresario hoy en el país, ¿no? Hay tantas deficiencias que la propia presidenta ha recibido, me imagino, de varios congresistas con ese ímpetu que tienes, el tratar de velar por sus votantes, por su región, por sus ciudadanos, y sin embargo, ¿qué opinión te merece a su gestión al día de hoy? Que no es una gestión nueva, ojo, es una gestión que viene desde Castillo, nadie ahí es nuevo, empezando por los ministros, que han repetido el plato muchos de ellos, y siguen sin haber resultados. Bueno, terrible la gestión de Dina Boluarte, estamos en piloto automático lamentablemente, no es una persona que tome decisiones efectivas, que lamentablemente está un poco a merced de lo que los ministros puedan resolver por su cuenta. No hay nadie que lidere. Yo lamento que, por ejemplo, no declara a la prensa hace varias semanas, más de un mes creo que no declara a la prensa, que no exista la figura de un premier, porque el señor Adriansen no representa a un premier realmente hoy, porque tenemos que acogernos a la figura de un vocero, por ejemplo. Me parece penoso, sin desmerecer al doctor Hinojosa, que lo hace muy bien, pero no es el quien debería responder. Entonces, pero hay otro tema, o sea, no hay en este momento voluntad de que haya un adelanto de elecciones. En la realidad, creo que hoy mover este tablero nos perjudicaría absolutamente a todos, pero al país principalmente, porque no sabemos lo que vaya a venir. Hoy los partidos políticos no están preparados para que el proceso electoral sea inmediatamente. De hecho, le está costando a los partidos políticos hoy lograr inscripciones antes del 12 de julio, por ejemplo. Todos andan apurados, ¿sabes? Sí, todos están apurados. Entonces, si tú adelantas el proceso electoral, recortas tiempos, no respetas el calendario y coges y le quitas a 20 partidos políticos la posibilidad de postular. Entonces, yo creo que inevitablemente vamos a tener que llegar con Dina al 26 y que lo que corresponde es que los peruanos meditemos un poco más antes de dar nuestro voto en la próxima elección, ¿no? ¿Por qué crees que el Congreso no había logrado vacar a Castillo en su momento? Porque había una gran cantidad de congresistas oficialistas. Eso no es un secreto para nadie. De hecho, yo recuerdo... Pero no eran mayoría. No eran mayoría, eran una minoría, pero una minoría que te permitía tener 50 votos, que con los 50 votos podía sostener todavía Pedro Castillo. Necesitábamos 43 votos con 43 votos que lo apoyen, suficiente, porque tenías 87. Yo recuerdo que incluso el día del autogolpe de Pedro Castillo no existían los votos. Yo siempre cuento en mucha confianza de que el día que Salatiel Marrufo llega a la comisión de fiscalización, nosotros contábamos 84 votos en la mañana, ¿no? Y habían aumentado, habían algunos que estaban dispuestos a votar. Pero ese día en la mañana me llama una congresista de un grupo, entre comillas, oficialista, y me dice, lo de Marrufo es gravísimo, porque Marrufo indica que directamente había entregado dinero a Pedro Castillo. Entonces, nunca voy a decir el nombre de la parlamentaria, pero esos eran, esos eran los 4 votos que faltaban para llegar a 87. Entonces, eso creo que es lo que hace que detone, o sea, Castillo recibe el mensaje y dice, se da cuenta de que lo iban a vacar y comete la estupidez más grande. Se dispara a los pies y sale a dar ese mensaje. Entonces, teníamos los votos para la tarde, ¿no? Teníamos lo que ya se venía para la desidia. Entonces, se podría decir que es lo que les ha llevado a no tomar, digamos, cartas en el asunto en su momento y ser determinantes, ¿no? O ser firmes. Sí, se dice. Bueno, las cosas llegaron en su momento, antes. Porque a él nadie lo vacó, él solito se fue. Y creo que Dios nos ayudó mucho porque si nosotros lo vacábamos, él era la víctima. Entonces, él hubiera podido victimizarse y ante los ojos de un gran sector de la población que hasta ese momento lo apoyaba,
el Congreso hubiera quedado peor, entonces hubiéramos sido nosotros los dos vacadores y la víctima. Él hubiera podido apelar a otras herramientas y hoy de repente estar en libertad. Él hubiera empezado un tema político más fuerte. Hoy no tiene pegada Pedro Castillo, ¿no? Se fue sin pena ni gloria. Exactamente. Entonces, creo que era lo que correspondía en su momento y creo que los tiempos también... Se hubiera levantado la población, ¿tú sí, crees? Sí, yo creo que antes sí. Antes se hubiera levantado ante una posible vacancia, ¿no? Y hubiéramos tenido muchas más huelgas, quizá. Sí, lo que se vino en los meses siguientes para el gobierno de Dina es terrible, hasta hoy la persiguen. Los 50 fallecidos, eso es lo que los va a perseguir toda la vida a Dina y a Otárola. Y no le ha movido pero ni una sola pestaña. No, yo creo que sí, o sea, decir no te ha ¿Sigue movido... ahí? No, de que siga ahí, pues es que no te queda otra opción. ¿Qué opción te puede Bueno, quedar? Merino se fue con 2 ciudadanos que perdieron la vida en una huelga. Sí, pero tomar la decisión de en este momento saber que si renuncio me voy a la cárcel es una decisión bastante complicada. Y eso creo que pensaron en su momento, lo pensó Dina y lo pensó Tarola también, ¿no? Pero ella no se iba a ir a la cárcel, pues. O sea, no, después de 3 o 4 en ese momento, fallecidos, ¿no? sí. O sea, nadie en el mundo, o sea, si hay un país que te puede, por delitos por violación de derechos humanos, por ejemplo, es Cuba y Venezuela, que no son amigos de Dina, ¿no? Entonces, ¿a dónde no la están claro, apoyando? Entonamente. Entonces, ¿a dónde te vas? Claro, No te ¿quién me no te protege? Y ¿quién además no me protege? protege México tampoco. No, tampoco, exactamente. Está sola. Claro. Claro, es una izquierda, digamos, no es de izquierda, es una izquierda populista la que tenemos en el país. Ojalá fuera populista, porque tendría mayor popularidad. No llega ni siquiera a eso. Populista, pero no popular. Sí, no llegamos ni siquiera a capitalizar eso. Ni siquiera los problemas sociales son efectivos hoy en el país. Otro gobernante hubiera podido manejar mejor ese tema, ¿no? Cuando tenemos la caja fiscal, no en su mejor momento, porque está muy golpeada, pero sí la tenemos todavía gorda. O sea, podemos sostener el país todavía. Mira, y frente a esto tenemos en un México que sigue gobernando la izquierda. Acaba de entrar una presidenta de izquierda. ¿Qué opinión te merece a esto? Lo que sucede con México es un caso muy especial porque López Obrador es el verdadero ejemplo de populismo en el mundo. Entonces, el presidente más populista que existe se está yendo con una popularidad de más de 60%. Eso no se ve normalmente. ¿Qué sucede? Que están gastando la mayor cantidad del dinero en programas sociales. O sea, y México, si se sostiene económicamente, es porque está al lado de Estados Unidos también y porque ha sabido estratégicamente manejarse con algunos socios comerciales, ¿no? Entonces, y se trabaja con Estados Unidos, pero también China tiene una gran participación. El caso del Perú es distinto. En el Perú nos hemos cerrado, por ejemplo, a los temas que hoy, que históricamente nos han sostenido. Si el Perú ha salido de la pobreza o ha combatido la pobreza en los últimos 20 años de manera eficiente, es porque hemos sostenido ingresos de parte de la minería. Hoy no hay exploración, no hay explotación. La minería vive de exploración y de explotación. Hoy no hay proyectos mineros. Recién el premier Adriansen dice, oye, vamos a empujar Tía María, por ejemplo, que es un proyecto importante. Que viene dormido hace rato, además. Sí, nuestro grado de inversión ha caído en los últimos años. Estamos al borde de pasar nuevamente a tener el grado del tercer mundo. Entonces, un grado que habíamos escalado en el gobierno de Alan García de manera increíble. O sea, éramos, después de Chile, el milagro económico de Latinoamérica era el Perú. Hemos perdido el grado crediticio. Hoy a lo que le teme realmente el inversionista es a la incertidumbre. Y país es un productor de incertidumbre todos los días, donde no sabe lo que va a pasar, no sabe si mañana cierran el Congreso, cambiamos de presidente. Entonces, las inversiones se espantan y países como Colombia ha sabido capitalizar muy bien. Chile, a pesar de que está Boric, Colombia, a pesar de que está Petro, han sabido capitalizar muy bien las inversiones y hoy ellos están recibiendo todo lo que al Perú no está llegando. Entonces, nos toca un momento bastante complicado y regresando a lo de México, México invierte su dinero
en programas populares, en darle dinero, incentivos a la población, bonos a todo el mundo. La Y es gente está así feliz. como ha puesto él a una candidata y ahora presidente de su propio partido, ¿no? Por supuesto, con 63% histórico. No se veía esto Imagínate. hace 50 años en México. Peligroso por acá. Esperemos que no llegue una izquierda así de radical en el país. Mira, Lo- ahora tenemos la alianza de Antauro y Verónica. Sí, o sea, ha despertado a todos. Amenazador. Sí, por supuesto. Y lo que puede pasar es que López Obrador tiene injerencia, intervencionista, cree que es presidente de Latinoamérica, ¿no? Se ha metido en el Perú muchas veces, nos ha creado varios Sí. conflictos. No me queda duda que va a querer intervenir en los próximos comicios electorales, como lo hizo en su momento, como lo hacía Hugo Chávez, ¿no? Eso es peligroso. Claro, él está aplicando mucho esas técnicas que le han dejado de herencia, digamos, ¿no? Cuba y Venezuela. ¿Qué retos le esperan a Diego Bazán? Bueno, no sé, todavía es prematuro decir que incluso decir, oye, voy a volver a reelegirme. Ahora tengo que trabajar en la organización. He regresado a Renovación Popular Sí. hace un par de semanas, bastante contento porque quiero mucho a Rafael. ¿Por qué te fuiste? Porque teníamos una desaveniencia grandísima con el almirante Jorge Montoya, eso no era un secreto. Entonces era tan irreconciliable el tema que Rafael nos dijo, oye, mejor voy a hablar con Hernando para que se vayan a Avanza País, y Avanza País nos recibió con mucho cariño, y me voy muy contento con Avanza País porque me Todo parece... fue entonces con la venia Sí, de Rafael. nunca hubo un alejamiento de Rafael, y ya cuando Jorge Montoya se va de la bancada, entonces Rafael me dice que es el momento de regresar, y obviamente muy cercano a ello regreso, ¿no? Entonces ahorita estás activando bastante en todas las regiones, te veo viajando mucho, haciendo Sí, militancia. mayoritariamente en mi región, voy a todas las provincias, pero hago también labor partidaria. Me hubiera gustado estar en el partido aprista, pero... ¿Postularías por el partido Por aprista? supuesto, claro que sí, pero mira. yo se lo he dicho a Rafael, ¿no? Y en algún momento me tocaría elegir, pero creo que no es el momento del partido, ¿no? Entonces sí volverías al partido aprista. Por supuesto, creo que siempre ha sido un sueño, ¿no? Bien dicen los apristas, el que es aprista nunca deja de serlo. Sí, por supuesto. Tu Claro, corazoncito sí, está ahí. sí, claro, y creo yo que el único partido capaz de tener la cantidad de técnicos y de cuadros políticos en el Perú para sostener una maquinaria como la que requiere hoy el país es el Partido Aprista. Y por lo menos de mi generación, muchos nos tuvimos que ir del partido porque el partido perdió la inscripción, no teníamos oportunidad. Hay cuadros muy valiosos del partido que si el partido se ordena un poco y es capaz de tener un congreso partidario, por ejemplo, yo creo que estarían dispuestos a volver. Además que participaste en los 6 años del APRA en México. Sí, una muy bonita experiencia. Lo hice sobre todo por mi padre, porque mi padre quería participar y lo acompañé, ¿no? Pedí licencia, ojo, al Congreso, ¿no? Fue licencia sin goce de haber, hay que decirlo. Sí, es bueno siempre mencionar, dejar todo claro. Hay ahora un proyecto de ley que has presentado para que haya 30 días sin goce de haber únicamente en cada año de gestión de un congresista. Sí, este proyecto, algunos lo han malinterpretado y dicen los congresistas quieren vacaciones. No, lo que yo estoy planteando... Porque lo tienen, creo que en febrero, enero tienen... No tenemos vacaciones, el congresista no deja de ser el congresista, no tiene vacaciones. Pero no van al Congreso. En el corte de legislatura... No van al Congreso. Si bien es cierto, no dejas de sesionar, ¿Ya? pero tienes la obligación de seguir haciendo tu trabajo. En tu región. En tu región. Okay. Entonces, pero el parlamentario no tiene un límite, un tope a la licencia sin goce de haber. Hemos tenido casos de parlamentarios que pedían licencia constantemente y que se han desaparecido del Congreso 6 meses. O sea, no recibo sueldo, pero mi despacho sigue activo. Entonces, ¿qué gracia tiene que no esté el congresista? ¿Qué va a hacer el despacho, no? Van a seguir cobrando y no están haciendo nada. Exactamente. ¿Y cuánto personal tiene cada congresista, además? Entonces, sí, por supuesto, una carga bastante costosa para el erario público. Entonces, lo que yo planteo es que el límite máximo de un congresista al año sean 30 días, así no tiene la excusa de irse 60 días, 90 días. Y obviamente que si el congresista plantea irse, no, yo quiero irme 15 días con mi familia a un país, ¿no? A pasear de repente, que es un derecho de cualquier parlamentario, que lo haga pidiendo licencia sin goce de haber.
que es lo que corresponde. O sea, que me descuenten esos días, ¿no? Claro, y que tenga un límite, porque si no también se van 2 meses. Exactamente, y dejan de... Y eso aplicaría para todas las autoridades en todo caso, gobiernos regionales. Es que, ¿qué sucede? Que los gobernadores, las autoridades locales sí tienen vacaciones. O sea, tienen 30 días de vacaciones al año. Entonces, cualquier actividad que hagan fuera de, la tienen que hacer dentro de esos 30 días. De lo contrario, porque si ellos se ausentan, sí existe un órgano de control, que es el Consejo Municipal o el Consejo Regional, que si tú no convocas a mínimo 2 sesiones por mes, te pueden vacar, ¿no? Tu último mensaje, Diego, para los jóvenes que nos están viendo en este podcast, para ellos, para aquellos que no se interesan todavía en la política, para ellos que están buscando a dónde ir, cómo empezar, ¿cuál sería tu mensaje? Creo que es importante la participación política juvenil. Hoy veo muchos grupos organizados de jóvenes, pero que nunca se afilian a un partido político por temor. ¿De qué sirve que hagas una bonita carrera política si no haces una vida partidaria, no haces una militancia activa y luego no te generas un liderazgo? Entonces yo invito a los jóvenes siempre que tarde o temprano se van a tener que afiliar a un partido, que van a tener que hacer militancia en un partido político. Entonces es la única forma de tener un espacio y la única forma de llegar a los lugares donde se toman las decisiones. Nos guste o no, el Congreso es el lugar donde se toman las decisiones. Entonces, lo más valioso que pueden hacer por su país es postularse al Congreso de la República, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, postularse para ser autoridad local. Es la única forma de cambiar hoy la realidad del país. Muchas gracias, Diego, por tu tiempo. Gracias a ti, Elisa. Fue de verdad muy grato esta entrevista. Te agradezco que hayas venido a conversar con nosotros y absolver varias dudas. Además que ya saben que pueden suscribirse en nuestro canal Entre Justos y Pecadores. También se transmite a través de la página de Facebook de Punto de Encuentro y estamos incluso también ya en Spotify. Así que muchas gracias por tu tiempo. Bendiciones para todos. Que les vaya bien.